La figura de Fray Tomás de San Martín en el imaginario sanmarquino es el nombre de quien fuera el fundador de la Universidad Decana de América. Sin embargo, este nombre lleva consigo una trascendental importancia que el historiador Jesús Martínez nos relata. No podemos entender a Fray Tomás de San Martín desligado de la historia de la universidad, ¿no? Fray Tomás de San Martín nace en 1482 en Palencia, España. Él llega con los conquistadores, ¿no? Con Pizarro, es más de esa albacea de Francisco Pizarro, y cubre toda esta primera etapa de evangelización en el país. Le encargan posteriormente la fundación de algunos conventos en Arequipa, en Huánuco, y los dominicos a partir de él se extienden por todo el Perú, ¿no? Hay que decir que los dominicos son la primera orden religiosa que arriba al Perú con los conquistadores. Dentro de las primeras misiones eran pues la evangelización de las tierras, pues, ¿no? De América. Él llega ya nombrado como el dominico encargado de la orden a América. A él le encargan la misión de fundar la orden de los predicadores, justamente la orden de los dominicos en el país, de instaurar una serie de provincias, ¿no? De colegios, y entre ellas la gran misión de fundar los estudios generales, que hoy los conocemos como las universidades, ¿no? Fray Tomás San Martín aparece en el documento de fundación, ¿no? En la Real Provisión de Fundación del 12 de mayo de 1551. Es el gestor, ¿no? De creación de los estudios generales. Él es enviado por el Cabildo de Lima con el capitán Jerónimo de Aliaga, ¿no? Para que puedan gestionar la creación de la universidad. Una vez creada San Marcos, se inaugura el 2 de enero de 1553. Él no está para el día de la inauguración, él se encontraba en España, y más bien en España él aprovecha en conversar con Fray Bartolomé de las Casas, le entrega un trabajo que hizo sobre un estudio sobre las costumbres y los ritos de los indios en el Perú, y Bartolomé de las Casas aprovecha eso para escribir su obra, que es Apologética de la Historia. Fray Tomás continúa, digamos, con su gestión de crear nuevos centros de estudios. En 1552 él es gestor de otra universidad, la Universidad de Chuquisaca, la actual Bolivia. Él incluso financia, ¿no? Y logra gestionar una real cédula para la creación de esta universidad, que se inspira en los postulados de San Marcos. Y bueno, tuvo una vida muy activa, ¿no? Es nombrado finalmente obispo de Charcas, no logra ejercerlo, ¿no? Él fallece en Lima en 1555, pero dejó un gran legado, ¿no? Como explicaba, en este conflicto que tuvieron los padres dominicos con el cabildo limeño y los encomenderos, hasta el último padeció cierto hostigamiento, ¿no? de parte de las autoridades. A él le exigían que lo que le dieron para poder, digamos, el dinero que le dieron para poder él gestionar la universidad, su viaje, ¿no? Fuera en Europa, le exigen que lo devuelva, ¿no? Digamos, hay una suerte de represalias que toman contra él, ¿no? Y digamos, no es muy bien reconocido en ese momento, ¿no? Pero aún así, ¿no? Aún así cobra una importancia relevante para la historia de la universidad, para la propia orden de los dominicos, y pues en realidad para toda la educación colonial, ¿no? Al ser San Marcos la primera del continente americano. La obra por la que Fray Tomás de San Martín pasa a la historia no es otra que la fundación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, primera universidad fundada en América, mediante la Real Cédula del 12 de mayo de 1551 por el rey Carlos I de España en Valladolid. Dada la importancia del personaje y su relevancia en la historia sanmarquina, era necesario que nuestro fundador fuera reconocido por tan loable labor. Al respecto, el presidente de la comisión del 456 aniversario, Dr. Gustavo Delgado Matallana, nos relata cómo se gestó el monumento en honor a Fray Tomás de San Martín. Cuando fui presidente de la comisión organizadora de la festividad del aniversario de San Marcos, entonces yo me di cuenta que no era posible que en la Universidad de San Marcos no existiera una imagen ostensible, visible, palpable, ¿no? De cuerpo entero del fundador, que solamente había en el rectorado un busto.
que no lo veía nadie, porque quien entra al rectorado, muy poca gente, ¿no? Entonces yo propuse al Consejo Universitario de esa época, que además hay una plaza enorme en San Marcos, ¿no? Un patio enorme, se llama Parque de los Molles. ¿Por qué? Porque había una planta que era los Molles, por eso era la plaza de los Molles. Entonces yo dije al Consejo Universitario, le hice la historia porque muchos de los que estaban ahí estaban neófitos en el asunto, ¿no? Así que tuve que hacer por qué San Martín, Puerto Tomás de San Martín debía tener una imagen en el cuerpo entero. Y después de eso, el Consejo Universitario aprobó por unanimidad que se construyera la imagen de Puerto Tomás de San Martín y se construyó. Ahí está. Imponente, representativa e histórica. Así se exhibe la estatua en la ex Plaza de los Molles, ubicada entre la sede central del Rectorado y la Biblioteca Central Pedro Zulem, dentro de la ciudad universitaria. ¿Quién fue el responsable de diseñar y esculpir este monumento? Conozcamos a este notable escultor, creador de uno de los símbolos más icónicos de nuestra Casa Superior de Estudios. Estamos hablando de la estatua de Fray Tomás de San Martín. Don Raúl Franco Ochoa recibió a RTV San Marcos en su taller ubicado en San Juan del Lurigancho, vestido con su mandil de trabajo y rodeado de algunas de sus obras. Es aquí que se toma un tiempo para contarnos todos los detalles de la construcción de este monumento que desde el 2007 engalana la plaza que lleva el nombre del dominico y académico español, gestor de la fundación de la Real Universidad de la Ciudad de los Reyes, a quien le tomó un mes construirlo. Cuando me dice el doctor Delgado Matañana que hay que hacer la estatua de Fray Tomás, y quedaba un mes para el 12 de mayo, un poquito más de un mes, inicios de abril era, 2007, y yo le digo imposible una estatua. Yo le ofrezco un busto, le digo. No, me dijo. Yo confío en usted puede hacer una estatua, pero ¿cómo sabe que yo puedo hacerlo? Y por eso te digo que yo le debo mucho al doctor Gustavo porque me estimuló. Voy a consultar, le digo, voy a tener que pedir licencia sin goce de haber en mi colegio. Ah, ahí está el problema, pues me dice, usted tiene otras cosas que hacer, vea la manera, pida licencia. Y no sé si este reportaje lo llega a escuchar el director de entonces. Cuando voy a solicitar licencia sin goce de haber por un mes, me la niegan porque ya yo había acumulado varios meses de licencia y ya no me permitían ese año. Entonces fue algo épico. En este mismo taller, para el lado de atrás, ahí comencé a hacer a Fray Tomás de San Martín, trabajando febrilmente hasta medianoche, levantándome muy temprano para dejar avanzar un poquito, irme a clases, y a veces sí, uno que otro día pedí permiso y venirme en taxi y trabajar. Ese abril de 2007 es inolvidable porque llegué a concluir esta estatua. Vino el doctor Gustavo Delgado Matañana con la comisión, le gustó mucho, proceda a hacerle el molde, tenía felizmente un ayudante, hicimos el molde, hicimos el vaciado y mi hijo lo debe recordar muy bien, es inolvidable. ¿Por qué? Un 12 de mayo, si mal no recuerdo, era un lunes. Perdón, 7 de mayo se iba a inaugurar, iniciando celebrar las actividades. El domingo 6 estábamos llevando la estatua desde aquí. Todo lo que ustedes ven no había, solamente era una especie de azotea ligeramente techada, pero no había ventanales. Por eso que esta estatua, que mide 3,27 metros de altura, pudo salir por acá. Hoy en día no podría salir ninguna estatua de acá, solamente bustos. ¿Cómo definió Raúl Franco el rostro y las características físicas de Fray Tomás de San Martín? Fue en la comisión de aniversario que presidía el doctor Gustavo Delgado Matañana y él mismo me manifestó, obviamente, que por la época del siglo XVI era la única referencia gráfica que había de él, este óleo de Fray Tomás de San Martín. Haciendo estudios faciales, anatómicos, es obvio, en mi condición, como muchos escultores del mundo, tenemos clases de anatomía artística, algunos hemos ido más allá, quizás hemos asistido a una sesión de disección con estudiantes
medicina, hemos podido notar que en los óleos algunos son certeros y algunos no. A mí me pasó con este óleo. He estado observándolo detenidamente. Si bien no es una mala pintura, pero sí carece de proporciones que tengan lógica facial, así yo le llamo. Entonces, solamente lo tomé como referencia. Creo que los ojos son de él, como también el mentón, pero ya la parte de la frente, como también la parte de los occipitales, la misma caída de cabello, por más semicalvo que haya sido, no es tan real. Entonces busqué referencias faciales en españoles que habían nacido en el lugar que él ha nacido. En este momento no recuerdo, pero hice estudios al respecto, igual como he hecho para Hipólito Unanue. Entonces, estudiando rostros, si bien es cierto todos los europeos son de raza blanca, pero hay regiones que se destacan más que otras, tienen diferentes fisonomías, faciales me refiero, como también las hay acá en el Perú, ¿no? Para hacer el estudio fenotípico más certero. Entonces, fue surgiendo poco a poco, en ese mes de abril del año 2007, el rostro ideal que se encuentra actualmente en la ciudad universitaria de Fray Tomás. Don Raúl no imaginó que luego de trasladar la estatua de su taller a San Marcos, en un camión que él mismo contrató, le esperarían más vicisitudes antes de poder exhibir su obra maestra. Entonces, lo pudimos sacar por acá. Alquilé un camioncito y lo llevamos. El tema no quedó ahí. Creo que es uno de los grandes sustos que hemos tenido en nuestra vida con mi hijo. Porque llegábamos a San Marcos y lo único que estaba abierto era la puerta. Pero todo el servicio de abastecimientos, obvio, era domingo. No había cómo disponer de andamios para subirlo. Fray Tomás, que ahora está ahí hierático, egregio, estaba echado sobre el pedestal. ¿Así iba a quedar para el otro día? No había forma. Entonces, el amigo albañil que me hizo el pedestal me dice, hay un amigo que me debe un favor. Así sea domingo, él me va a dar andamios. Y lo consiguió. Hemos estado colocando la estatua entre 12 y 1 de la mañana del domingo. A esa hora, compensar a todo el equipo que estaba conmigo, debían como 6, 7 invitarles un chifa para compensar la madrugada. Al otro día, obvio, no me dieron permiso para la inauguración. El doctor Gustavo me dijo que debía estar porque me iban a presentar a las autoridades, pero no estuve presente y se inauguró. Esa es la historia, pero muy perspicaz mi hijo, veía todos los días, digamos todos los días decir mucho, cada vez que pasaba por ahí, por el parque, la plazuela Fray Tomás de San Martín. Asimismo, este prolífico artista afirmó que para darle imponencia a la estatua tuvo que cambiarle el pedestal alto que le hacía ver como si no tuviera piernas y aumentar la túnica. Papá me dice, hay algo. Yo sé que lo has medido, está proporcional, pero como lo has puesto un pedestal alto, parece que le falta piernas. Entonces es otra historia. A los años le agregué la base, por eso hay fotos de la época que parece pequeño de estatura y después ya idealizado. Un dato curioso es que esta estatua no está hecha de bronce, sino de resina con fibra de vidrio. Con la llegada de la estatua a la ciudad universitaria, la Plaza de los Molles cambió su nombre por la Plaza Fray Tomás de San Martín, desde el 7 de mayo del año 2007. Siempre es una emoción venir a San Marcos. Lo de ciudad universitaria le cae muy bien porque es toda una ciudad, tiene de todo, y cuando me comisionaron a hacer la estatua de Fray Tomás, fue una emoción muy grande. El transcurso de la obra, el hacerla, el tomar como referencia el único óleo que existe de él, que acabamos de ver en la casona, y llegar a finales de cuentas al parecido más cercano, todo ha llenado de emoción mi taller, a mí, a mi familia. Entonces venir cada vez a San Marcos y sobre todo en esta plaza me llena de mucha emoción. También cuando
a través de su página, San Marcos invita a los estudiantes a postular a esta Decana de América, siempre sale la estatua que yo he hecho. Me siento muy orgulloso. Pero esta estatua no es la única obra que San Marcos tiene en sus sedes, pues podemos destacar el busto a nuestro premio Nobel que se encuentra en el Centro Cultural de San Marcos. Cuando gana el premio Nobel, nuestro estimado Mario Vargas Llosa, yo me emociono, creo que como muchos peruanos, y decido hacer un busto de él. Pero dije, un busto de tamaño natural cualquiera lo hace. Decidí hacerle un busto monumental, sin saber el destino que iba a tener. Era la emoción pura de ese día. Al siguiente día, mejor dicho, entré a mi taller, agarré arcilla, madera, comencé a hacer la estructura, comencé a buscar fotografías y se fue gestando poco a poco, sin el apuro, sin la presión de algún cliente o alguna institución que quiera inaugurar en cierto mes o en cierto año. Así nació esta obra, con la asistencia de mis hijos y de mi esposa, que es pintora, que subían cada cierto tiempo al taller para ver el realismo que iba consiguiendo. Asimismo, tenemos el busto de Jorge Basadre Groman, ubicado en la entrada del edificio de la sede central donde se encuentra el rectorado. Uno de los mensajes más importantes que nos deja esta historia es que el romance de Raúl Franco Ochoa con la cuatricentenaria es una historia llena de vivencias, experiencias de entrega, compromiso y amor por el arte. Vivo enamorado de esta universidad, la Decana de América, que ha dado frutos muy grandes a nuestra patria, ¿no? Mujeres y hombres que ahora están presentes en los homenajes del Bicentenario, que todavía terminan el 2024. Sin lugar a dudas, la estatua, en homenaje al fundador de San Marcos, se trató del sueño de un sanmarquino, como el doctor Gustavo Delgado Matallana, y de los miembros que conformaron la mencionada comisión de aniversario, el cual se hizo realidad gracias al compromiso del artista plástico Raúl Franco Ochoa, que los sanmarquinos de todas las generaciones reconocemos y agradecemos. La anécdota es que yo postulé muchos años a San Marcos. No pude ingresar, pero sí han ingresado mis esculturas. Son varias las que tengo acá, como la casona y acá la de Fray Tomás, y al frente la de Jorge Basadre.